Hola a todas y a todos, bienvenidos a este nuevo espacio virtual. La idea de este encuentro es tratar de presentar y profundizar un tema que ustedes ya eh, comenzaron a trabajar en las clases prácticas a partir de la lectura del capítulo 1 de la primera parte del libro El discurso social, los límites históricos de lo pensable y lo decible. Bueno, esperemos que les sea útil y que les permita de alguna manera profundizar un tema que es clave para entender precisamente parte del trabajo que venimos haciendo a lo largo tanto de las clases teóricas como en las clases prácticas. Bienvenidos entonces a este nuevo encuentro. Marx Angenot es un autor contemporáneo que trabajó hasta hace muy poquito en la Universidad McGill de Montreal, en Canadá. Es un autor belga, pero que desde hace muchos años está instalado precisamente en Canadá. En verdad es uno de los primeros teóricos acerca de lo que se conoce como discurso social y una de los rasgos interesantes de este posicionamiento teórico es precisamente pensar a la discursividad social como una práctica social. A lo largo de todo el texto, precisamente el autor va a tratar de dar cuenta de esa línea teórica que va a ser sumamente interesante para nuestros análisis. Y además, también una de las cuestiones que es centrales en el pensamiento de Angenot es precisamente tratar de pensar una separación irreductible entre lo que es la lingüística tradicional, que se ocupaba del ámbito exclusivo de la oración, para pensar al estudio del lenguaje necesariamente vinculado con otras disciplinas, ¿no? Es decir, si hay algo que caracteriza al estudio del lenguaje desde esta postura, es pensarlo en relación con distintas disciplinas. Por eso su concepción acerca de la discursividad social. Y además, lo que vamos a ver como parte de este desarrollo teórico tiene que ver con un concepto que es clave en el pensamiento de Angenot, que da cuenta de la hegemonía discursiva. Como ustedes han visto en otros trabajos, en verdad este concepto es central y clave para entender parte de la producción discursiva de un momento, de un estado de la sociedad. Em, en verdad, Angenot hace una primera definición que después la vamos a seguir trabajando a lo largo de la presentación, donde plantea que precisamente la hegemonía discursiva es un conjunto de mecanismos unificadores y reguladores que aseguran la división del trabajo discursivo y un grado de homogeneización de las retóricas, de las tópicas, de las doxas interdiscursivas. Precisamente de eso vamos a tratar de pensar a lo largo de, este, de esta presentación, porque precisamente esa hegemonía es la que va a plantear de alguna manera lo decible, lo pensable, eh, en coordenadas sociohistóricas, ¿no? Es decir, como que de hecho, de alguna manera lo que está dando cuenta el autor es cómo todo lo que nosotros decimos, lo que nosotros pensamos, está vinculado necesariamente a esa discursividad social. Y además, en el texto este que el autor trabaja, lo analiza desde precisamente una sincronía, ¿no? Es decir, él él hace un trabajo absolutamente interesante porque
toma todo lo que se dijo, se escribió en 1889, ¿no? Ese sería el corpus, de la misma manera que nosotros trabajamos en nuestras clases con una materialidad sígnica, con una materialidad textual. Es decir, por eso nos parece sumamente interesante, porque todo esto que nosotros estamos revisando forma parte del marco teórico de esa investigación empírica que el autor hizo para dar cuenta precisamente de cuáles eran eh, esos pensamientos, esas ideas que permeaban en una fecha concreta, en un espacio concreto, a partir de un corpus concreto. Bueno, de eso se trata precisamente esta presentación. Bueno, una de las primeras cuestiones que es importante señalar tiene que ver con, bueno, qué es lo que el autor entiende por discurso social, ¿no? Y básicamente para el autor el discurso social tiene que ver con precisamente todo lo que se dice y se escribe en un estado de sociedad. A propósito de esto que decíamos con anterioridad, él tomó un año específico, eh, compiló y obtuvo materiales escritos de ese año y le permitió dar cuenta de una constitución de esa discursividad social en un momento determinado, en un estado determinado. Precisamente una de las cuestiones que plantea el autor es también una aproximación de tipo analítica, ¿no? Que es la que a nosotros nos interesa especialmente rescatar. ¿Por qué? Porque precisamente una de las cuestiones que va a tratar de hacer el analista es tratar de describir regularidades de lo que se dice, de lo que se escribe, de lo que se imagina, de las ideas que tiene una sociedad. Y ese conjunto de elementos va a estar materializado precisamente en una cierta discursividad. Por lo tanto, ese discurso social, sostiene el autor, está conformado por los sistemas genéricos, por los repertorios tópicos, por las reglas de encadenamiento de enunciados que en una sociedad dada permiten organizar lo decible, lo narrable y lo opinable y aseguran una división del trabajo discursivo. Bueno, vamos a tratar de pensar esta primera definición de lo que es ese discurso social. Nuevamente acá aparece la idea de regularidades, ¿no? Regularidades a partir de la idea de que el autor señala como sistemas genéricos, es decir, un conjunto de géneros que están de alguna manera organizados, sistematizados y que son el individuo que utiliza una lengua los tiene disponibles. Esto tiene que ver que una definición que retomamos de Bakhtin, que tenía que ver como cada esfera de la vida social eh, prefigura formas discursivas que le son propias, ¿no? Es decir, cada esfera de esa acción social está acompañada por formaciones discursivas que son adecuadas, pero que además son históricas, ¿sí? Y esto es lo que va a también plantear el autor, ¿no? Es decir, que tienen fecha de vencimiento, que no se dan de una vez y para siempre, sino que dependen exclusivamente de ese momento sociohistórico en el cual son dichas. A su vez, este discurso social va a estar también atravesado por él llama un repertorio tópico, es decir,
un conjunto de topois o de ideas esenciales que yo puedo rastrear en esa discursividad. Y además van a estar acompañados de determinadas reglas, determinados encadenamientos denunciados, dice el autor, es decir, determinadas formas de decir que son propias de esa discursividad y que de alguna manera organizan esa posibilidad de lo que yo puedo decir y de lo que puedo argumentar en un momento determinado. Por eso también sostiene que la argumentación es básicamente un hecho histórico y social. Esa argumentación va a ir variando, va a ir cambiando de acuerdo a cuál sea ese momento de utilización. Además, es un sistema, dice el autor, regulador global, cuya naturaleza no se ofrece inmediatamente a la observación, tiene reglas de producción y circulación específica de cada época. Por eso, precisamente, todo el trabajo que nosotros hacemos es precisamente dar cuenta de cuáles son esas reglas, ese sistema regulador, cuáles son esos esquemas a partir de los cuales se construye esta discursividad y cómo esos esquemas, cómo esos discursos, esas creencias, esas ideas tienen fechas de vencimiento. Por eso determinados conceptos, determinadas ideas, determinados topoi, solo pueden ser entendidos en un determinado momento. Y finalmente, en esta primera caracterización de la discursividad social, el autor habla de un concepto que es muy interesante para pensarlo, ¿no? Es decir, que este discurso social es aceptado y tiene determinado encanto, es decir, que nos fascina, nos eh, nos interpela en forma permanente. Bueno, precisamente como veníamos diciendo, el autor antes de dar cuenta de lo que va a ser su investigación, que tiene que ver con esto que decíamos, que era el análisis del discurso social en 1889, lo que hace es exponer parte de su marco teórico epistemológico a partir de lo cual pudo investigar esa discursividad social, ¿no? Y precisamente remarca a lo largo de todo el texto que precisamente abordar los discursos como hechos sociales y a partir de ahí como hechos históricos, ¿no? Es decir, la historicidad de las ideas, de alguna manera, es de lo que quiere dar cuenta el autor y cómo eso que decimos está anudado necesariamente a un momento sociohistórico y que solo se puede entender en función de esas coordenadas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, las imágenes que estamos viendo, que en verdad hubiera sido impensado ese tipo de manifestación, ya sea de la manifestación puntual, ¿no? De activistas en un momento determinado que dan cuenta de la diversidad y además también vinculado a otro tipo de demanda social como puede ser la despenalización del aborto, ¿no? Que solo se puede dar en determinado contexto sociocultural, ¿no? Por eso nos parece tan importante el pensamiento de este autor y cómo va de alguna manera desgranando qué es eso de la discursividad social. Bueno, en principio tiene regularidades, estabilidades, previsibilidades, funciona independientemente de los usos que cada individuo le atribuye, es decir, fuera de las conciencias individuales y tiene una potencia en virtud de la cual se impone. Por eso, bueno, después lo vamos a ver
también como parte de lo hegemónico, se hace legible eso que se dice en determinado momento de esa discursividad social. Em, los temas, los sociolectos, los géneros no aparecen de forma aleatoria, ¿no? Son de nuevo, forman parte de una situación histórica, de un momento donde tienen esa validez y donde se le puede reconstruir ese sentido. Es decir, que en este proyecto el autor señala en forma permanente que entiende a los discursos sociales como productos sociales, ¿no? Es decir, que de alguna manera da cuenta o tiene algún eco de lo que sería un posicionamiento de tipo como el de Durkheim para la sociología. Eh, Además, el discurso social básicamente es una interacción generalizada, ¿no? Recordemos que esta idea de interacción es una idea bakhtiniana, que el autor la retoma y la piensa en función de las discursividades que está analizando, ¿no? La idea de Bakhtin, que ya la hemos visto en el texto de Bakhtin, ¿no? Precisamente en Estética de la Creación Verbal, en verdad, para dar cuenta de la idea del lenguaje, dice que básicamente el lenguaje es una interacción generalizada. En forma permanente estamos siempre instalando un otro y ese otro aparece de manera explícita o implícita en nuestra propia discursividad y además, todo lo que decimos forma parte de un continuum, ¿no? De esa cadena discursiva. Cada uno de nuestros enunciados es un eslabón de esa discursividad social. En el caso de Bakhtin, eh, por un lado, toma esta idea de interacción generalizada, pero el autor deja como de lado ese mito de la heteroglosia o de esa interacción donde todos somos como iguales, ¿no? Y empieza a pensar que en esa interacción hay distintas posiciones, ¿sí? Distintas posiciones discursivas. Y eso es lo que le va a interesar especialmente trabajar, ¿no? Es decir, que no es un comunismo discursivo, sino que hay actores sociales que están en una posición diferencial con respecto a los otros y que tienen la posibilidad de hablar en detrimento de los otros, ¿no? Bueno, otra de las características que señala el autor muy interesantes para pensar en nuestros análisis tienen que ver con esta noción que, bueno, nosotros después también lo pensamos desde la polifonía, ¿no? De la intertextualidad, de la interdiscursividad, de la alegoresis, de la interlegibilidad. Es decir, bueno, ¿cómo leemos, no? De eso se llama, de eso se trata la legibilidad. Un comentario como este que tenemos acá en la placa, ¿no? ¿Cómo lo leemos? Desde una cierta discursividad. Fíjense, no se perdió nada, un plan menos, a propósito de un terrible femicidio como el que señala el texto, ¿no? Bueno, ¿cómo lo significamos eso, no? Y de nuevo, esta idea que también venimos pensando a lo largo de toda la cursada. ¿Cómo a partir de lo que yo digo puedo reconstruir lo no dicho? Y cómo en ese no dicho hay una serie de discursos previos
que tienen que ver con doxas, por eso el autor dice que esta intertextualidad la define el autor como circulación y transformación de ideologemas, es decir, de fragmentos de significado, de pequeñas unidades significantes que son aceptadas en una doxa determinada. Para determinados sectores sociales, ¿sí? Esto que se muera una boliviana forma parte de determinada interlegibilidad discursiva y que por supuesto se vincula con esos otros discursos anteriores. Por otro lado, y esto también es muy interesante para pensarlo en nuestros análisis, en este tipo de consideraciones nunca se disocia el contenido de la forma. Esto también lo venimos viendo a propósito del discurso de la información, que no solamente tiene que en el discurso social no solamente es una cuestión de contenidos, sino que la forma de ese contenido también es significante. Y por eso es muy importante repensar estas nociones, ¿sí? Pensemos a propósito de, por ejemplo, todas las noticias falsas que circulan, no sé, a propósito del COVID. Eh, ¿Por qué uno de los grados de legibilidad de esas noticias tienen que ver con la forma? Porque muchas veces aparecen como, por ejemplo, como eh, aparecen como forma de un testimonio, que en verdad no lo es, pero sí tiene la forma. Por eso la forma también produce significado. Si cualquier enunciado oral o escrito comunica un mensaje, la forma del enunciado, esto que venimos diciendo, es medio o realización parcial de ese mensaje. Y además, y esto es fundamental y es uno de los elementos que trabajamos a lo largo de todo, que trabaja el autor a lo largo de todo el texto, pero que nosotros lo venimos trabajando en los distintos autores, todo lenguaje es siempre ideológico. Todo lo que yo digo siempre significa o da cuenta de determinada ideología, de determinado posicionamiento. Cuando hablo de ideología sería un determinado posicionamiento de ideas. Incluso aquel que dice que no, lo mío no es político, no, igual está atravesado por cierta ideología, porque nosotros partimos de pensar al lenguaje como esa interacción generalizada que siempre habla desde un determinado lugar. Por eso los tipos de enunciados, los temas, los modos de estructuración, la nociología subyacente, es decir, la manera de conocer el mundo, es una forma siempre significante, siempre significa. Y esos tipos de enunciados, esos temas, esos modos de estructuración no son necesarios ni universales, sino que siempre conllevan intereses, conllevan apuestas sociales y ocupan, dice el autor, un lugar en la economía social de los discursos. Ocupan un lugar, dice textualmente, en la economía de los discursos sociales. Y retomemos esta idea que veníamos pensando a propósito de estas placas que estamos viendo, ¿no? Es decir, nombrar un hecho aberrante como la muerte de esta joven, como terrible femicidio en Las Toninas, encontraron cadáver de boliviana enterrada en un patio, ya nos instala en un determinado lugar desde donde pensar esa discursividad que no solamente tiene que ver con los contenidos, sino que tiene que ver con la determinada manera de nombrar, de tematizar, de estructurar ese mensaje. Bien, una vez que el autor dio cuenta de distintas características de lo que él denomina el discurso social, va a tratar de pensar, bueno, cuál es la relación entre esa discursividad social, entre ese discurso social y el concepto de hegemonía.
Una de las aclaraciones primeras que el autor da, antes de trabajar sobre este tema plantea es que precisamente hablar de discurso social significa que el investigador puede identificar las dominancias interdiscursivas, las maneras de conocer y de significar lo conocido que son propios de una sociedad y que regulan y trascienden la división de los discursos sociales, ¿no? Es decir, hace una distinción entre lo que sería la teoría de los discursos sociales, como en el caso de Verón, a diferencia de esto de pensar este componente que, bueno, en verdad él lo toma de Gramsci, que tiene que ver con este componente de hegemonía, ¿no es cierto? En términos gramscianos. La hegemonía que se aborda es la que establece en el discurso social, es decir, es la manera en que una sociedad se objetiva en textos. Y además que, como dice el autor, eh, da cuenta de esa hegemonía, de un conjunto de repertorios, de reglas, de topología de los estatus que confieren a esas entidades discursivas posiciones de influencia y de prestigio, y le procuran ciertos estilos, formas, microrelatos, argumentos. En verdad, esas dominancias interdiscursivas hacen que en un determinado momento uno pueda entender, leer determinada forma de narrar, de argumentar, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la imagen que tenemos en la presentación a propósito de un crimen aberrante, una joven que fue asesinada por su novio. Sin embargo, fíjense cómo aparece en la prensa, esto ocurrió hace muy poquito tiempo, sin embargo, fíjense las imágenes, cómo van dando cuenta de ciertas discursividades, ¿no es cierto? En principio, en el titular en ningún momento se hace mención al asesinato, ¿no? Dice, tiró a su novia por la escalera, la quemó, la descuartizó, pero nunca dice que la asesinó, que se da cuenta de la efectividad del acto. Y además es interesante ver cómo eh, se narra, se argumenta en la prensa a partir de imágenes tanto del joven, del asesino, como de la chica asesinada, ¿no? Que generalmente las chicas que son víctimas de violencia de género aparecen en la prensa gráfica, nada, en posiciones así como sugestiva, como que, bueno, en última instancia algo habrá hecho para que le ocurriera esto, ¿no? Incluso hasta no hace mucho tiempo se hablaba de crímenes pasionales, ¿no? La quería tanto que la descuartizó, ¿no? Y tiene que ver con estas legitimidades, con estas hegemonías en términos del autor, como lo está pensando, que hacen que se legitimen o se acepten determinados discursos en un momento determinado. Eh, Acá hay que hacer una aclaración que es importante para entender el concepto. Decir que tal entidad cognitiva o discursiva es dominante en una época dada no implica que negar que está inserta en un juego de múltiples estrategias, que no es la única que existe, sino que en forma permanente existen discursos que la cuestionan, que se oponen, que alteran los elementos. Y además que esa hegemonía no tiene necesidad de ser homogénea ni totalitaria. El sistema da cabida a distintas fuerzas, a distintos vectores, dice el autor, vectores de distinción, de esoterismo, de disidencias, de paradojas, que forman parte de esa misma discursividad. Y en este
en este sentido, también el autor afirma que la hegemonía es social porque produce discursivamente a la sociedad en su totalidad y que no es propiedad de una clase, sin embargo, en esto de la economía discursiva hay determinados sectores, determinados actores que están en una situación de mayor privilegio como para imponer e instalar e instaurar determinados discursos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la concentración mediática, en lo que se denominan medios hegemónicos, en aquellas implicancias que tiene que un mismo grupo tenga una multiplicidad de señales para hablar acerca de un tema en particular. Todo eso forma parte de esa hegemonía discursiva, instituye preeminencias, como dice el autor, legitimidades, intereses, valores, y naturalmente favorece a quienes están mejor situados para reconocerse en ese lugar, ¿no? Por eso muchas veces frente a determinados discursos nos sorprende, ¿no? Es decir, no sé, la instalación, por ejemplo, de ese lenguaje de odio, ¿no? Y cómo eso se replica, se reproduce, se instaura en determinados sectores, que ni bien nosotros lo podemos desarmar, inmediatamente advertimos que es totalmente insolvente, que eh, está organizado a partir de premisas absolutamente falsas. Sin embargo, tiene determinadas preeminencias, determinadas en términos que en verdad el autor lo toma esto de Bourdieu, ¿no es cierto? Determinadas aceptabilidades y legitimidades, y es por eso que en esa división discursiva adquiere un mayor o un precio más alto. Bueno, una vez que el autor ha descrito qué es el discurso social y qué es la hegemonía y cómo se puede entender en ese discurso social este concepto de hegemonía, da cuenta de lo que llama componentes del discurso hegemónico, componentes del hecho hegemónico, ¿no? Una serie de elementos que son interesantes tener en cuenta para precisamente poder pensar en este concepto de hegemonía. Bueno, uno de los primeros conceptos que plantea el autor es el de lengua legítima, ¿no? Es un concepto que en verdad lo retoma de Bourdieu. Recordemos que Bourdieu planteaba a la interacción lingüística con una categoría económica como la de mercado, donde decía que había enunciadores que están más favorecidos para hablar en un determinado momento que otros, ¿no? Y que en verdad son aceptables en un cierto intercambio discursivo. Y esas aceptabilidades están dadas precisamente por determinados grupos de poder que son los que fijan, los que legitiman esa manera de decir. Precisamente uno de los componentes que tiene este discurso hegemónico da cuenta de esa variedad de lengua aceptada por esos grupos de poder, esos grupos hegemónicos, esos grupos que constituyen y que son de alguna manera los que establecen ciertas estabilidades, ¿sí? Por eso podemos pensar que la lengua legítima da cuenta de quién dice qué en un determinado momento y cómo lo dice, ¿no? Es decir, cuál es esa, insisto en esto, ¿no? ¿Cuál es esa variedad de lengua que utiliza para ser aceptable en un momento determinado? El otro componente del cual habla Angenot para dar cuenta de la descripción del discurso hegemónico tiene que ver con los topoi. Los topoi, sí, él llama tópica y nociología, ¿no? Es decir, acá retoma un
un concepto muy tradicional en los estudios del lenguaje que nos remonta a la retórica de Aristóteles y donde llama precisamente, vamos a leerlo, ¿no? Dice, hay que remontarse a Aristóteles y llamar tópica al conjunto de lugares, topoi, o, dice el autor, presupuestos irreductibles del verosímil social a los que todos los que intervienen en los debates se refieren para fundar sus divergencias y desacuerdos, a veces violentos en apariencia. Es decir, todos los presupuestos colectivos y de los discursos argumentativos y narrativos, ¿no? Entonces, acá es muy interesante esta noción de topoi, porque dice el autor, produce lo opinable, ¿no? De aquello que se puede opinar, y además esos topoi dan argumentos, ¿sí? Esos topoi están vinculados a la doxa, ¿no? Que tiene que ver con esta posibilidad de entendimiento de una época, y entonces nos dan aquellos argumentos, aquellas maneras de conocer el mundo propias de un determinado estado de esa discursividad social. Por eso es muy interesante leer los discursos en esta clave, ¿no? Es decir, los discursos como situados, pero situados en función no solamente de coordenadas de tipo socioculturales, etcétera, sino en coordenadas de qué es lo posible decir en un momento determinado. ¿Cuál es ese grado de opinión que está aceptado para pensar determinados fenómenos sociales? No sé, se me ocurre a propósito, bueno, en los ejemplos que ustedes están analizando hay varias cuestiones vinculadas a esto que estamos diciendo, ¿no? Es decir, bueno, por ejemplo, cómo se considera a las víctimas en los femicidios, ¿no? Sería un tema a pensar, bueno, ¿cuáles son esos topoi? ¿Cuáles son esos elementos que me permiten dar cuenta de esa producción de lo opinable? ¿Cuál es en el caso de un crimen, así como el de estos jóvenes en Villa Gesell, que permite argumentar a favor de que, bueno, en verdad fue un accidente, no lo pensaban matar? Además, esta cuestión de admiradores, esto que decíamos hace un ratito, ¿no? Es decir, ¿qué significa esto que frente a un hecho aberrante hay una serie de admiradores de esos protagonistas? ¿Cuáles son? Las preguntas que nos podemos hacer es, por ejemplo, ¿cuáles son esos sentidos comunes establecidos por ese grupo? ¿Cuáles son esos topoi, ¿no? ¿Cuáles son esas justificaciones que se dan a propósito de ese hecho en particular? Bien, pensemos en relación a lo que estamos viviendo, ¿no? Es decir, cómo se construye una serie de opinables, de plausibles, de presupuestos acerca de cuarentena, anticuarentena, ¿sí? Es decir, los topoi están necesariamente vinculados a esas formas de conocer eh, de lo que se puede hablar, ¿no? Es decir, por eso los pone junto con la nociología, que sería esa manera de conocer, ¿no? Es decir, nosotros conocemos a partir de hablar sobre un tema y de dar una serie de argumentos, de posturas, de opiniones, de pareceres acerca de eso que estamos describiendo. Y también en este punto habla, como otro de los componentes, a propósito de los fetiches y tabúes. Es decir, acá también plantea que hay una serie de temáticas, de estos argumentos que se pueden dar en un momento determinados, eh,
que funcionan algo así como intocables, ¿no? Es decir, ¿quién puede negar que el tema de la democracia es el gobierno de el pueblo, ¿no? Em, en verdad sería algo así como intocable o que van, no sé, en un discurso político que el, el- el enunciador promete mayor inversión en, por ejemplo, en educación, en salud, nadie lo va a negar. A eso se refiere el autor. Dice, la patria, el ejército, la ciencia, están del lado de los fetiches, ¿no? Bueno, pensemos en este momento el lugar de la ciencia en cuanto a la aceptabilidad de los discursos sociales que circulan en la actualidad. Y en cuanto a los fetiches, tiene que ver con, bueno, aquellos temas, aquellos topoi, aquellos elementos sobre los cuales no se puede hablar, ¿no? Es decir, que son transgresores de alguna manera. El autor dice el sexo, la locura, la perversión, los ubicaríamos del lado de los tabúes, pero nosotros también podríamos pensar cómo esos tabúes, que son precisamente tabúes y lo prohibido en un momento determinado, cómo van variando y cómo se van resignificando de acuerdo a cuál sea el momento de la enunciación. Bueno, otro de los elementos o componentes de este hecho hegemónico, el autor señala que es lo que denomina egocentrismo y etnocentrismo, ¿no? Y acá nuevamente aparece esta idea de ese enunciador legítimo que instala siempre a un otro, y que de alguna manera se arroga, dice el autor, el derecho de hablar sobre alteridades, ¿no? Es decir, de hablar sobre el otro. Y siempre el otro, que es distinto a mí, va a ser el sospechoso, el enemigo, el inadecuado, el inadaptado, ¿no? Es decir, y esto es muy claro en el discurso de la información, cómo esas alteridades, sobre todo cuando esas alteridades son subalternas, aparecen nombradas, aparecen dichas, aparecen señaladas, caracterizadas en los medios masivos de comunicación, ¿no? Es decir, cómo el otro que es distinto, eh, eh, que tiene un comportamiento totalmente diferente a ese enunciador legítimo, aparece dicho, aparece nombrado. ¿A quién se le da la palabra, no? Pensemos en, por ejemplo, en el caso de las minorías, que es uno de los temas que también estamos analizando discursivamente y cómo aparecen determinadas temáticas. Bueno, ¿quién tiene derecho a la palabra en los medios? ¿A partir de quiénes se habla o no en los medios masivos de comunicación? Esos grupos minoritarios, subalternos, que muchas veces están desprestigiados, ¿aparecen sus relatos en los medios? ¿Se habla de ellos? ¿Sí? Bien, otro de los componentes que analiza el autor tiene que ver con esto que llama temáticas y visión del mundo, ¿no? Es decir, que todo, dice el autor, todo debate en un sector determinado, por más ásperos que sean los desacuerdos, supone un acuerdo anterior sobre el hecho de que el tema que se trata existe, merece ser debatido y hay un común denominador que sirve de base a la polémica, ¿no? Es decir, que esto de alguna manera tiene relación con lo que sería el discurso polémico. ¿A qué se llama discurso polémico? Que siempre hay por lo menos dos posiciones a propósito de ese tema que está en cuestión,
y que el tema existe, ¿no? Es decir, que además tiene como líneas desde lugares diferentes para poder ser pensados a propósito de esa situación en particular. Pensemos, por ejemplo, en el caso de uno de los casos que ustedes están analizando, que tiene que ver con el policía que patea a un hombre y lo mata, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esas visiones del mundo a propósito de esa situación? Situación que nos parece, bueno, que ocurrió hace muy poquito acá en la Argentina y que, bueno, en el momento en que estoy armando este video, está precisamente todo Estados Unidos levantados a propósito de un hecho prácticamente similar, ¿no? Es decir, la policía detiene a un negro, lo asesina y eso genera, de hecho, un estallido en todos los Estados Unidos, ¿no? Es decir, entonces lo que nos preguntamos es, la hegemonía se presenta, y de alguna manera refrendamos lo que dice el autor, la hegemonía se presenta entonces como una temática, como conocimientos de aparatos, problemas, parcialmente preconstruidos, intereses ligados a objetos cuya existencia y consistencia no parecen ofrecer dudas, ya que el mundo entera habla de ellos, ¿no? Otro de los conceptos que de alguna manera también plantea el autor es lo que denomina dominantes de patos, ¿no? Es decir, cómo cómo aparece también esto, un tema que aparece en Aristóteles a propósito de la retórica, ¿no? Eh, Recordemos que la retórica para Aristóteles era el arte del buen hablar, ¿no? Es decir, que daba cuenta en un tratado acerca de cuáles eran los elementos que conformaban la manera de convencer al otro, ¿no? Es decir, la retórica estaba vinculada necesariamente a conmover al otro, ¿no? Es decir, que en verdad había un avance muy interesante acerca de pensar esto que es la discursividad, ¿no? Esto que estamos pensando hoy por hoy. Y a propósito del patos, había toda una teoría de cómo el discurso puede generar en el otro ese patos, ese temor, esa, esa idea de asustarse, en última instancia, esta idea que venimos trabajando a lo largo de toda la cursada, cómo a partir de lo que decimos generamos en el otro ciertas intencionalidades, ¿no? Bueno, pensemos todos los miedos sociales hoy por hoy, nada, cómo los estamos percibiendo, ¿no? Es decir, de hecho, en la situación en la que estamos todos, que estamos confinados, encerrados, en cuarentena, en verdad la única vinculación que tenemos con lo que teóricamente está ocurriendo es a partir de distintos medios, ¿no? Medios tradicionales, pero también medios que circulan por las redes, Twitter, Instagram, etcétera. Es decir, que nosotros sabemos todo lo que sabemos sobre el coronavirus a partir de la semiotización, es decir, a partir del relato de esos medios. Y bueno, basta cotejar uno con otro, como hay medios que generan esos miedos sociales, que en verdad, creo que ya lo habíamos dicho, ¿no? No sé, vemos las fosas comunes e inmediatamente cambiamos de canal, ¿no? Es decir, cómo eso también da cuenta de esos miedos sociales.
Y finalmente el autor retoma también un concepto que lo toma de Bourdieu, que tiene que ver con el sistema topológico, es decir, mm, lo define como un sistema de división de las tareas discursivas, es decir, un conjunto de discursos específicos, géneros, subgéneros, estilos e ideologías reagrupados en regiones o campos entre los cuales los dispositivos interdiscursivos aseguran la migración de ideologemas variados y las adaptaciones de formas del lenguaje y tópicas comunes. Bueno, esto en otras palabras, ¿cómo es posible que exista una división del trabajo discursivo, ¿no? Es decir, que las maneras de nombrar, de establecer géneros, subgéneros, de describir las realidades, están ubicadas por campos, ¿sí? Y entonces por eso nosotros podemos identificar un campo que es propio de los medios de comunicación, un campo que es propio de el discurso de la información. Claro está que si ese campo es alterado, que nunca es fijo, que siempre es absolutamente histórico y que si hay alteraciones, inmediatamente las vamos a advertir, ¿sí? Bien, y como para terminar nuestro trabajo que venimos realizando, tal como lo planteamos al principio de la cursada, lo que estamos tratando de pensar es, bueno, cómo esas violencias aparecen inscriptas en un discurso en particular como es el discurso de la información. Y en este sentido, ustedes ya han empezado a trabajar muy intensamente determinadas temáticas vinculadas a violencia de género, a violencias que se dan en el ciberespacio, como el grooming, violencia institucional, laboral, policial. La idea sería entonces pensar, bueno, ya hemos pensado algunas cuestiones vinculadas a cuál es ese discurso hegemónico que constituye estas violencias en los medios de comunicación. Lo que los invitamos ahora a pensar es, bueno, ¿cuáles son algunos de esos componentes del discurso hegemónico que aparecen en estas materialidades discursivas que estamos analizando? Bueno, y para finalizar, les dejamos una serie de videos muy interesantes que de alguna manera dan cuenta de estas regularidades discursivas a propósito de los distintos temas que estamos trabajando. Bueno, muchas gracias por la atención y nos vemos en el próximo, en la próxima entrega.